Quiero hacer un poco hincapié en la tipografía. Sé que probablemente muchos de ustedes o no son diseñadores o no están tan familiarizados con el diseño editorial, aunque lo que estamos haciendo es bastante básico. Aquí yo voy a empezar a buscar tipografías, me voy aquí a mi barra de fonts y realmente casi todo lo que yo trabajo para mis proyectos personales es así. Siempre me voy a tipografías muy esenciales, muy clásicas y muy limpias. Realmente no me meto en complicaciones editoriales. Casi siempre uso la Caslon. Caslon tiene diferente variedad de fonts, ¿no? Tratemos como de elegir una tipografía que tenga variantes, itálicas, negritas, etcétera, ¿no? Ya cuando empiezo a trabajar como con otros proyectos externos para marcas o clientes alternos, empiezo a buscar más tipografías dependiendo de la naturaleza del proyecto. Yo suelo manejar mis titulares pues más grandes que mi texto general, y realmente para textos largos no me gusta mucho trabajar con estas tipografías. Me gusta darle ese twist ahí contemporáneo, ¿no? A lo mejor manejar una tipografía clásica en titulares y una tipografía un poco más contemporánea en nuestros textos largos de lectura. También debemos de ver para qué estamos buscando nuestra tipografía, para una portada o para nuestros interiores. Y para mis textos interiores, bueno, tengo que ser un poco más cuidadosa. Ahí nos empezamos a preguntar cosas de legibilidad. Debemos de escoger una tipografía que sea bastante legible, y de la lecturabilidad o fácil lectura nos tenemos que encargar nosotros ya con interlineado y el tamaño de nuestro font. También tenemos que tomar en cuenta el contexto actual en el que se está desarrollando nuestro proyecto, y a lo mejor partiendo de eso podemos usar una tipografía muy clásica pero darle un twist contemporáneo. A mí me gusta mucho trabajar con tipografías así pequeñas de 8 puntos, ¿no? Obviamente el tamaño varía dependiendo de la fuente, pero realmente me gusta así trabajarlo entre 8, 8.5 o 9. Pero también tenemos que tener en cuenta para quién va dirigido nuestro texto. Es decir, probablemente mi fanzine lo va a leer gente pues de mi misma edad, o un poco más grande o un poco más chica, alrededor de los 30 años. Pero si mi texto va enfocado a gente, no sé, de la tercera edad, bueno, mi font no puede ser de 8 puntos porque no lo va a poder leer o va a ser complicado leerlo. Ya me voy a unos 9.5, unos 10 puntos. Y así voy haciendo como diferentes juegos de tipografía. Podemos mezclar, como en este caso, dos fonts, o podemos trabajar con la misma familia, que sería como lo ideal. Esta combinación me gusta. Realmente es la misma fuente, pero solamente tiene una variante en sus grosores. Una es light y otra es bold. Ahora, otra cosa a tomar en cuenta son los contrastes. Y aquí, como hablamos ya un poco de los tamaños tipográficos, como que contrastar nuestros titulares de nuestros textos largos o las portadas de los interiores y demás. Eso es súper importante. Yo no soy muy fan de mezclar tantos tamaños de tipografía. Realmente manejo uno para titulares y uno para textos de lectura, dependiendo de la naturaleza de nuestro proyecto. En este, como es un fanzine, no veo como que la idea de mezclar tantos tamaños y diferentes tipografías. Una cosa muy importante es no mezclar tipografías que se parezcan mucho entre sí y sean diferentes. Por ejemplo, aquí tengo esta Caslon. No voy a meter aquí una tipografía similar que no sea Caslon. No voy a meter una Bodoni ni una Times. Más bien tengo que marcar mucho ese contraste. Tampoco debo de trabajar con tipografías que tengan el mismo protagonismo las dos. Deben de ser tipografías bastante diferentes entre sí, pero que tengan buena convivencia visual en nuestro archivo de diseño. Para eso vamos a ir como que probando diferentes fuentes. Ya que tenemos como la que nos gusta y todo, bueno, ya podemos empezar a hacer nuestros textos. Lo que aplicamos para nuestros textos de interiores y demás, o después de estos tips básicos, podemos empezar a jugar un poco con las tipografías que queremos para nuestra portada. Realmente ahí nosotros tenemos mucha más libertad de mezclar tipografías, tamaños, etcétera, ¿no? Voy aquí a hacer como que un pequeño ejemplo. Me gusta darle como a mis portadas así un pequeño toque barroco. Me gusta meterle muchos textos así pequeños, como que notas que son a veces un poco hasta innecesarias, pero no sé, me gusta mezclar más tipografías en portadas. Yo en mi portada quiero usar infinidad de tipografías, no sé, a lo mejor 2, 3 o 4, y ahí no hay tanto problema porque realmente puedes usar tipografías bastante elaboradas, con ornamentos, lo que sea, y no va a ser complicada la lectura porque es un texto bastante pequeño
diseño y es más que de lectura, es algo más visual, es algo más decorativo. Aquí ya empezamos como a jugar con cajas altas, cajas chicas. Puedo empezar a jugar ya con los tamaños, como que a darle ya más contraste a mis textos. Esto también lo podemos hacer con los titulares de nuestros interiores. Tengan su carpeta de recursos o hagan una carpeta de recursos donde metan elementos extra, los elementos que nos han servido para nuestros sellos y para otras cosas. Pueden agarrarlos e empezar a decorar un poco su portada. Aquí en las portadas sí se pueden tomar el riesgo de meter cosas mucho más barrocas, o sea, tipografías a lo mejor ya con mucho más ornamento. Y otra parte importante de esto, ya que tienen como sus favoritas, es imprimir. Siempre impriman antes de generar todos sus textos finales, impriman las tipografías que más les gustan para poderlas ver ya a detalle, porque muchas veces las vemos en pantalla y se ven chingonas, pero al momento que las imprimimos, pues a lo mejor no tienen tanto peso como creíamos, o estamos trabajando con un tamaño de tipografía demasiado chiquito o demasiado grande.